cacique Venancio Coñuepán, renuevo de roble o cachorro de león en lengua mapudungún, es uno de los ilmen o jefes poderosos araucanos más documentados de la época del nacimiento y organización de las repúblicas del cono sur de América. En pos de la supremacía de su grupo, logró fama como un cacique patriota al interior de la Araucanía y luego como indio auxiliar en la expansión de la frontera sur bonaerense. Las distintas alianzas que celebró le hicieron participar en trascendentales episodios de la historia de Chile y Argentina. En los primeros meses de 1810, las colonias americanas conocieron la grave noticia de la intervención napoleónica en España y la prisión de su monarca Fernando VII. Esta incierta situación, tanto para autoridades como para gobernados, será el germen que dará pie a profundas transformaciones en las colonias americanas. En Santiago de Chile, el 18 de septiembre de 1810, se constituye una junta de gobierno que declaraba su fidelidad al rey prisionero y a la Junta de Sevilla que salvaguardaba los intereses de Fernando VII ante la invasión francesa. Al poco tiempo se organizaba el primer congreso que incluyó representantes de Santiago y las provincias, además de un ejército de 1.300 milicianos que fueron a reforzar los cuerpos militares existentes en el Reino de Chile. Los sucesivos conflictos al interior de la Junta de Gobierno y el Congreso de Chile, integrados por patriotas conservadores y exaltados, además de representantes realistas, derivarán en 1800 un alzamiento encabezado por José Carrera, militar perteneciente al grupo patriota más radical. Este designa una nueva junta que incluye a su hermano José Miguel como representante de Santiago, a Bernardo Higgins por Concepción y Gaspar Marín por Coquimbo. Al mismo tiempo, se disolvía el Congreso y José Miguel Carrera se perfilaba como el nuevo gobernante que implantaría las primeras reformas para desvincular a Chile de España. A esa fecha, se calculaba en 900.000 los habitantes de Chile, de los cuales 800.000 estaban repartidos desde La Serena hasta el río Biobío. Al sur de este cauce, 100.000 araucanos conformaban distintos grupos y parcialidades territoriales. Ellos no tenían gobierno central, pero sí habían los principales que llamaban. Lo que ocurre es que a fines del 18 y a comienzos del 19, cuando se produce la independencia, indudablemente aquí funcionaba un espacio fronterizo que incorporaba al indígena, de manera que el indígena en cierta medida se siente protegido por la corona. Gobernaban grandes espacios o tenían alianzas que se formaban en grandes espacios. Los grandes espacios eran los arribanos, los abajinos, los pehuenches, los cholcholinos, los pureninos. Y hacia la época entonces que nosotros estamos tratando de situar a nuestro personaje, la época de Venancio, la Araucanía entera estaba como escindida, ¿no?, dividida en grupos antagónicos. Los huenteche o arribanos ocupaban el llano central y la precordillera andina. Los nacche o abajinos, las estribaciones y valles de la cordillera de Nahuelbuta. Los lafquenche o costinos, el litoral de Arauco, Mayeco y Cautín. Los pehuenche, la precordillera y los boquetes cordilleranos del Alto Biobío y Lonquimay. Maquehue, Yaima, Chol Chol, Boroa, Huilío, eran algunas de las agrupaciones menores que se aliaban esporádicamente con las anteriores. En octubre de ese mismo año, de 1813, buscando el apoyo indígena, las nuevas autoridades patriotas de Concepción celebraron un parlamento al que asistieron solo 13 caciques y unos 400 mocetones.
Allí se les comunicó sobre el cambio de gobierno y los beneficios que reportaría esta nueva situación. Bernardo Higgins, en tanto, formaba un ejército provincial en Los Ángeles, tomando como base a sus vecinos e inquilinos de la hacienda Las Canteras. Se dice que O'Higgins, en ese entonces diputado y coronel de milicias, habría invitado a varios jefes araucanos a incorporarse a las fuerzas patriotas. Yo presumo que la amistad con Bernardo Higgins arranca de las viejas amistades que tenía Venancio con su padre, con don Ambrosio. Lo acompañó en todas sus luchas, en todos sus problemas, en todas sus batallas, hasta que lo desterraron. O'Higgins era un hombre de la zona, la hacienda Las Canteras está en las cercanías de Los Ángeles, conoció muy bien al mundo pehuenche, Bernardo Higgins, y en general al mundo indígena. Bernardo Higgins tuvo una disposición muy particular para buscar la incorporación del indígena a este proceso de construcción del Estado y la Nación. Pero en la guerra de la independencia, mi abuelo tuvo participación de esa guerra. Coñuepán también, por la misma palabra empeñada, decide darle su palabra a O'Higgins. Él fue con sus mocetones desde acá, 300, 400 mocetones, salía de acá, pero por el camino se le iban agregando más mocetones. Yo no tengo ninguna información de la participación de tropas indígenas en batallas napoleónicas, es decir, en batallas del centro del país. No tengo ninguna información. No puedo decir ni sí ni no. Solo algunos jefes araucanos desconocerán los acuerdos suscritos con la corona española durante los parlamentos coloniales, pues estos pactos habrían llevado a algunos linajes a obtener poder y a acumular riquezas a cambio de mantener una frontera pacífica. Conocían en detalle ese acuerdo, y ese acuerdo establecía, entre muchas otras cosas, la lealtad frente a ataques de los enemigos. Riqueza ganadera, uniones matrimoniales, gran cantidad de hijos y mocetones demostraban la consolidación de estas comunidades del sur del río Biobío. Si bien la nube de incertidumbre que se había posado sobre Madrid era favorable a los planes independentistas de José Miguel Carrera, estos se verían truncados por la mano del gobernador del Virreinato del Perú, Fernando de Abascal, que no había acusado en lo más mínimo las repercusiones de la invasión francesa. En 1813 arribaban a las fortificaciones de Valdivia tropas realistas procedentes del puerto peruano del Callao para someter a los rebeldes. En esta ciudad, una insurrección había derrocado recientemente a los representantes patriotas. El brigadier español Antonio Pareja, al mando de la expedición, reclutará numerosos voluntarios a sus filas. Mientras al interior de la Araucanía, representantes del poder colonial buscaban alianzas entre los cacicazgos, las fuerzas realistas tomaban Talcahuano y Concepción, para luego avanzar rumbo a Santiago. Conocida la noticia de la invasión en la capital, José Miguel Carrera organiza un ejército que intercepta y provoca la retirada de los realistas al sur del río Maule, el 27 de abril de 1813, en las lomas de Hierbas Buenas. Este día marcaría el inicio de las sucesivas batallas y combates del periodo denominado Patria Vieja. Luego de sucesivos encuentros entre realistas y patriotas que solo consiguieron desgastar sus ejércitos y agudizar los conflictos internos de los criollos, ambos bandos deciden firmar la tregua en Lircay. Este tratado, que reconocía la autoridad de Fernando VII como soberano, pero que exigía la retirada de las tropas españolas, provocó resquemor en el virrey Abascal, quien envió inmediatamente refuerzos hacia Chile al mando del brigadier Mariano Osorio. Por su parte, el caudillo José Miguel Carrera, descontento con los oficiales firmantes del pacto, el general Bernardo Higgins y el coronel Juan Maquena, se dirigió a Santiago para tomar el poder y continuar la guerra contra los españoles.
Los patriotas, al borde de una guerra civil y divididos entre los adherentes a la tregua y los partidarios de Carrera, deciden unirse para detener a los refuerzos realistas que se encaminaban hacia la capital. En este intento ocurre el desastre de Rancagua, que a pesar del fracaso chileno encontró un nuevo líder militar, el general Bernardo O'Higgins. Sin embargo, esta nominación desencadenará profundas rivalidades que más tarde enlutecerían al proceso de independencia. Los criollos debieron replegarse a Santiago para luego cruzar la cordillera rumbo a Mendoza en los primeros días de octubre de 1814. Al mismo tiempo que los vencidos dejaban Chile, las tropas coloniales hacían su entrada a la capital para restaurar el antiguo orden. Solo la presencia del caudillo patriota Manuel Rodríguez Erdoíza y sus montoneros causarán molestias al nuevo gobierno español durante la Reconquista. Al otro lado de la cordillera, mientras se organizaba el Ejército Libertador, las rivalidades entre los partidarios de O'Higgins y Carrera se habían agudizado, obligando a este último a marginarse y a emigrar a Buenos Aires para ejecutar su propio proyecto de liberación de Chile, plan que nunca llegaría a cumplirse. Mientras, en España, el monarca Fernando VII, liberado de su prisión y reestablecido en el trono, tomaba posesión de su reino. En el verano de 1817, después de más de 2 años de preparativos bajo la supervisión del general argentino José de San Martín y de Bernardo O'Higgins, el Ejército Libertador de los Andes, integrado en su mayoría por soldados trasandinos, cruza la cordillera y se bate exitosamente en la cuesta de Chacabuco contra las fuerzas realistas del general Maroto. Los españoles derrotados buscan refugio en Concepción, mientras los patriotas, dueños de la capital, forman el nuevo gobierno, nombrando a Bernardo O'Higgins como director supremo. Sin embargo, la ofensiva organizada para terminar con los realistas en el sur se transformó en una derrota total. Cancha Rayada, en marzo de 1818, hizo pensar de nuevo a las autoridades patriotas en emigrar tan solo a días de haberse firmado la independencia de Chile en la ciudad de Talca. Nuevamente la revolución se desmoronaba, pero ante la mala noticia se logró organizar un ejército de 5.000 patriotas que venció a las huestes españolas a las puertas de Santiago, en Maipú, el día 5 de abril de 1818. Con O'Higgins en el poder, las últimas acciones formales de la independencia se centrarán en la expedición para rendir al virreinato del Perú, con la organización de la Escuadra Libertadora y la planificación de ataques a las fortalezas españolas del sur de Chile. A pesar de que el triunfo de Maipú había sellado de algún modo la independencia de Chile, al sur de Concepción se había organizado la resistencia a la naciente república. La plaza fortificada de Valdivia permanecía incólume y la isla de Chiloé seguía bajo la jurisdicción del virreinato del Perú. En la Araucanía, exoficiales y soldados del ejército realista, sacerdotes franciscanos, desertores del ejército patriota, hacendados, campesinos, fugitivos de la ley y comerciantes penquistas, descontentos o inseguros del proceso emancipador, se sumarían a esta resistencia protegidos por tribus adictas al rey. Es el episodio conocido como la Guerra a Muerte, que se extiende hasta la derrota de las últimas montoneras realistas en 1832
y que tuvo como escenario los territorios ubicados entre el río Biobío y Chillán. Como es una amenaza para esta región, hay una resistencia regional que incluye al mundo indígena, hacendados, a la iglesia, comerciantes. Yo creo que toda la frontera se rebela contra la independencia. Los mapuches apreciaban el coraje, el arrojo, lo caballeresco del guerrero español. Y cuando este guerrero es perseguido por otros, ¿no? Ellos les nace ponerse al lado de los hidalgos, al lado de los caballeros. Caracterizaría a esta época las acciones de guerrilla y ejércitos de irregulares organizadas por caudillos en alianza con indígenas abanderados de España. Y Mariluán apoya, cuando viene la guerra a muerte, apoya al grupo de españoles que venía arrancando hacia el sur. Los nombres de Vicente Benavides, Manuel Picó, José de Senoseaín, Juan Antonio Ferrebú, Vicente Bocardo y Antonio Pincheira pasarían a la historia como las principales cabezas de oposición a la patria. Algunos caciques que están peleados con Mariluán, que están peleados con los arribanos, fundamentalmente los abajinos, que tenían permanentes luchas internas, digamos, entre arribanos y abajinos, optan, por tanto, por el bando contrario. No es que la independencia haya desencadenado los conflictos intestinos de las sociedades, sino que estas rivalidades, estas luchas por el poder, estas luchas por la supremacía, esta conformación de alianzas o coaliciones con lazos de parentescos y familiares que se van construyendo en la Araucanía, vienen desde mucho antes. Mariluán, Calvin, Manguín, Huichacura, Calbuqueo, Anquivilu, etcétera, etcétera. Los patriotas son los menos. En oposición a esta poderosa alianza realista, los loncos Venancio Coñuepán de Lumaco y Juan Colipí de Angol se habían declarado partidarios de la independencia y apoyado sus campañas desde antes de la toma de Santiago. En 1819, en pleno apogeo de la guerra a muerte, Bernardo O'Higgins decretó la igualdad de derechos y obligaciones para el pueblo mapuche, por lo que quedaban regidos por la legislación chilena, a diferencia de lo pactado con los españoles, que les reconocían como vasallos, pero con independencia política y territorial desde el Biobío al sur. Ese decreto no afectó en nada a los indígenas libres que vivían en el sur del país. Los indígenas que vivían en el sur del país no tenían ni propiedades inscritas, ni tampoco se atrevía nadie a ir a quitárselas. Asimismo, para hacer frente a la amenaza de las montoneras, el nuevo gobierno estableció fortificaciones en Los Ángeles, Chillán y Concepción. Sin embargo, este triángulo de defensa fue constantemente asediado y mantenido en condiciones precarias por estar los esfuerzos económicos dirigidos a liberar al Perú. Trasladada la guerra a la antigua frontera, el cacique Venancio Coñuepán desarrollará una implacable campaña en contra de los caciques rebeldes y sus aliados. Para proteger a los caciques partidarios del nuevo gobierno y mantener informado al ejército chileno de sus acciones, se nombró a capitanes de amigos y soldados que permanecieron por años viviendo entre ellos. En 1821, una pequeña fuerza patriota al mando del capitán de indios, sargento Juan de Dios Montero, se habría instalado en los dominios del cacique Coñuepán. Entre los loncos, entre los caciques hablaron tal Coñuepán, y eso mandó los soldados para acá, Montero, en ese momento, de Coñuepán, de Cholchol. Montero ha sido un personaje
curiosísimo, que anduvo en Argentina, o venía, iba, etcétera, etcétera. Pero no solo Montero que llegó aquí, llegó González, Saavedra, Blanco, Matamala, Oreque y uno cuanto más. Para 1821, Venancio Coñuepán y otros caciques habían contribuido decisivamente al éxito de la campaña del capitán Manuel Bulnes. Pronto vendría la rendición de importantes caciques, la deserción de Senoseaín y la muerte de Vicente Benavides. Terminará el gobierno de O'Higgins con su abdicación en 1823 y con la rebelión del ejército chileno que combatía en la frontera araucana al mando de Ramón Freire. Desde esa fecha, el país se sumergirá en una larga pugna entre federalistas, liberales democráticos y conservadores, y sin una solución en la lucha contra los realistas rebeldes. Sin embargo, el nuevo gobierno de Freire reorganizaría la guerra en la Araucanía. Para octubre de 1824, las cabezas de Ferrebú y Picó habían rodado, fruto de la traición. Vencidos estos caudillos realistas, el gobierno chileno logró un acuerdo de paz con el principal jefe de los llanos, Francisco Mariluán, a fines de ese mismo año. Finalizada la guerra a muerte, las tensiones continuarían por el dominio del territorio y el control del comercio de ganado y sal, intereses codiciados no solo por los cacicazgos y que pronto incluirá otros actores y extenderá la lucha por algunos años más. Para asegurar la libre circulación de bienes entre Chile y Argentina, faltaba eliminar a los hermanos Pincheira, la última banda que enarbolaba la bandera del rey, y a las tribus rebeldes que asolaban el camino de los chilenos, sendero que cruzaba la Pampa hasta la cordillera de los Andes y que era utilizado para el comercio. Son guerrillas cuyo número de integrantes es relativamente pequeño, están disgregadas, no conforman en líneas generales una sola unidad, no conforman lo que se llama habitualmente un ejército, sino que están disgregadas y operan en distintas partes al mismo tiempo, produciendo la confusión y el desconcierto del ejército republicano o patriota. Desde 1819, los hermanos Antonio, Santos, Pablo y José Antonio habían formado una banda de resistencia al gobierno republicano dedicada al saqueo de pueblos y haciendas. Apoyados por tribus pehuenche, realizaban sus correrías tanto en Chile como Argentina, cruzaban por el paso de Antuco y tenían su refugio en algún lugar de la cordillera de los Andes. En esa época, de la época de la Guerra a Muerte, el gobierno chileno decidió darle cacería a los Pincheira, ¿no? Se organizó una expedición de proporciones, y ese ejército se dividió en 3 grandes columnas, y una columna de esa estuvo dirigida por un oficial de apellido Carrero, y a esa se agregó Venancio y el cacique, el sargento mayor Montero. En una de estas persecuciones, en el paso de Alico, en 1827, Antonio Pincheira, cabecilla de la banda, resultó muerto. La montonera se refugió en los cajones cordilleranos para luego cruzar a Argentina, donde se reorganizaron al mando de Pablo Pincheira. Se internaron en La Pampa escapando de ese avance militar, y posteriormente, 2 o 3 meses después, detrás de ellos, digamos, ingresan a La Pampa Venancio, Luis Melipán, Juan de Dios Montero
y los maquehuanos. El 25 de mayo de 1810 se había convocado la primera Junta de Gobierno en Argentina y en julio de 1816, en Tucumán, declarada la independencia. Sin embargo, la cohesión de las Provincias Unidas del Río de la Plata había terminado en 1814. Movimientos federalistas encabezados por caudillos, representantes de intereses particulares y con apoyo popular, habían liderado este proceso de autonomías regionales. En 1820, las 13 provincias firmaron pactos, reconociendo la necesidad de una organización nacional y concedieron las relaciones exteriores a Buenos Aires. A esa fecha, las agrupaciones indígenas de la región pampeana y norte de la Patagonia argentina eran los ranqueles, pampa, araucanos y tehuelche, que estaban relacionados con sus similares de Chile a través del tráfico de ganado, sal, utensilios de monta y vestir. Ahora, las idas hacia Argentina eran todas idas de negocio. Entonces los que conocían las rutas, las aguadas, los peligros, cuándo convenía pasar, cuándo no, eran los distintos grupos indígenas. Iban a buscar ganado, hacían grandes arreos, ¿ya? Y se venían por el lado del Antuco, donde estaba la famosa, el Camino de los Chilenos, que se le llamaba así, hasta siempre se le llamó el Camino de los Chilenos, la gran arreada por la Pampa. Venían, ¿no es cierto?, y llegaban a Los Ángeles y a esos lugares a vender miles y miles de animales. Para 1825, tribus venidas de Chile habían invadido desde Salinas Grandes hasta Sierra de la Ventana. Al mismo tiempo, los Pincheira, reorganizados, realizaban sus malones en territorio argentino y tras de ellos, el ejército chileno les seguía los pasos. Ese grupo era una alianza numerosa, compuesta por lo menos por 3 bloques. Uno de ellos era un bloque que estaba comandado, digamos, o encabezado por Luis Melipán, que es un cacique de Yaima, Luis Melipán. Con él venía Venancio Coñoepán. Abandona Chile, existen presunciones de que abandona el país con el propósito de evitar las acciones de los Pincheira. Pero podemos decir que es un contingente de entre 900 y 1000 personas. Coñoepán, cuando entra a hoy territorio argentino, ya tiene un cargo militar. En Concepción él era sargento mayor, figuraba en las listas. Si ustedes van al archivo, en las listas del Ministerio de Guerra, en las listas de paga del Ministerio de Guerra, ustedes pueden encontrar que en el Estado Mayor de Concepción figura Venancio Coñoepán. Aquí se le da un cargo de mayor jerarquía, yo creo que es para entusiasmarlo, ¿no es cierto?, para consolidar la alianza. Y si ustedes van al archivo de Santiago y si buscan en las listas de oficiales del ejército, no lo van a encontrar porque justo esa página desapareció. Entre los caudillos federalistas surgía la figura de Juan Manuel de Rosas, descendiente de una familia de estancieros, propietario de salineras y comandante general de campaña, que había dirigido con éxito la lucha contra los unitarios. Rosas era la cabeza de un grupo de ganaderos y saladeristas y en menor medida comerciantes que tenían la sede de sus negocios en la campaña de la provincia de Buenos Aires, que es el sector norte de la provincia, que está absolutamente controlado por la sociedad criolla, digamos. Gente con poderosos intereses económicos, y Rosas precisamente representa esos intereses, que son intereses hegemónicos en la provincia unida del Río de la Plata durante toda la primera mitad prácticamente del siglo XIX, ¿no? Tiempo después llegará al poder y ejercerá durante 2 periodos una verdadera dictadura como gobernador de la provincia de Buenos Aires, gracias a las facultades extraordinarias que le otorgará la legislatura provincial.
Mantendrá un estrecho vínculo con los indígenas de la frontera y durante su mandato el lema Federación o muerte se hará cumplir. En octubre de 1827, el gobernador Manuel Dorrego autorizó el avance de las fronteras por ley, facultando al gobierno para establecer una nueva línea de destacamentos para facilitar el tránsito hacia el sur. Venancio Coñuepán y su tribu prestaban servicios para el ejército argentino en Fuerte Tandil, al igual que Juan de Dios Montero. Mandaba este puesto de avanzada el coronel Ramón Estomba, al que se le encargó la fundación de un enclave defensivo al sudoeste de la provincia. Venancio, a principios de 1828, forma parte de la expedición que funda Bahía Blanca, en abril de 1828. Ya que él va a estar adelantado, digamos, a las fuerzas de Estomba, que son los que, digamos, el encargado de realizar el acto fundacional de este enclave, de esta avanzada del Estado-Nación, que fue la Fortaleza Protectora de Argentina, hoy Bahía Blanca. La construcción de la Fortaleza Protectora Argentina, actual ciudad de Bahía Blanca, comenzó el 11 de abril de 1828. La ubicación fue elegida por el ingeniero francés Narciso Parchappe, considerando su cercanía con el denominado Puerto de la Esperanza. Caracterizó a este fuerte su instalación a gran distancia de centros poblados, en medio de un clima riguroso y con el peligro constante del ataque indígena, que demostraba su poderío en malones cada vez mejor organizados. Luego de la fundación de Bahía Blanca, el cacique Venancio Coñuepán habría manifestado su intención de regresar a Chile. Sin embargo, a solicitud de Juan Manuel de Rosas, desistiría de marcharse. Rosas necesita que se quede aquí porque a la vez es una fuerza amortiguadora del impacto de los grupos que están contra su poder, que también son interétnicos. También hay blancos y hay indígenas. El camino de regreso a Chile estaban escalonadamente dispuestos todos estos enemigos que había ido dejando a lo largo de los años. Ya O'Higgins no está, que era su amigo. Ha habido golpes de Estado. Hay distintas luchas internas por el poder. Y bueno, o sea, la situación cambió. Él, con el paso del tiempo, se fue haciendo a la idea, se fue conformando con la idea de que se iba a quedar ya definitivamente aquí. Bueno, él tiene ciertos compromisos con el gobernador, en este caso Rosas, que incluso le pinta todo un panorama que si vuelve a Chile, bueno, no solo lo va a perder todo, va a perder la vida también. A fines de ese año, 1828, el general Juan Galo Lavalle encabezó una revolución unitaria en Buenos Aires que terminó con el fusilamiento del gobernador Dorrego, pero fue derrotado y tuvo que pactar con el general Rosas. Los soldados que servían en la frontera también tomaron partido en los distintos bandos durante la revolución de Lavalle. Este contingente de Venancio y Juan de Dios Montero comienza a, digamos, a alinearse políticamente con los sectores que en ese momento están en pugna. Fue uno de los primeros, las primeras personas que Rosas fusiló sin juicio. Previo a eso, perturbó mucho a los enemigos de Rosas y se lo recordaban constantemente. De hecho, en las listas de crímenes de Rosas siempre figuraba la muerte de Montero. Montero muere fusilado por orden de Rosas en los cuarteles del Retiro, que son cuarteles de Buenos Aires, en enero o febrero de 1830. Dicen que Rosas le envió un sobre sellado diciendo lleve esta orden al Retiro, y él llevó
la propia orden de fusilamiento dentro del sobre. Esa carta que le mandaron que fueran para allá a recibir su sueldo y por allá fueron a morir. Decía, bueno, fusile al portador de esta orden, así que él fue el que llevó la orden de su propia muerte. Para 1830, la expansión de la frontera sur de la provincia de Buenos Aires era una realidad. Se respondía con creces al interés principal de los terratenientes ganaderos y comerciantes bonaerenses que integraban el gabinete de los restauradores, como se conocía a los federalistas del gobernador Juan Manuel de Rosas. Renunciado este a su cargo en 1832, organiza una campaña sin apoyo gubernamental contra las tribus de la frontera sur. Son más o menos 7 expediciones militares contra Chocori, Chauqueta, contra Cafulcurá en su momento, cuando Cafulcurá actuó al lado de Chocori y Chauqueta, contra los boroganos. Estas expediciones en general consistían en atacar los asentamientos de los otros grupos, eliminar prácticamente a los varones, capturar a las mujeres y a los niños y apropiarse de los recursos de estos grupos. Él encabezaba un grupo de los llamados indios amigos, que eran estrechos aliados del gobernador, y en esa calidad de indio amigo protagonizó, junto con otros, la campaña del desierto de 1833 y 1834, que Rosas organizó para resguardar las estancias y las dependencias agrícolas del norte de la provincia, tratando de lograr que los indígenas hostiles se retirasen hacia el Río Negro, es decir, hacia el borde sur de la región. Y eso implicó la muerte de cientos de individuos, ya sea ranqueles o boroganos, y Venancio y su gente participaban en todo eso. La guerra a muerte es para algunos una amenaza y para otros una posibilidad. Esta campaña logró destruir la unidad de las tribus por medio de tratados y alianzas que fomentarían los enfrentamientos entre comunidades. Eso lo coloca en una posición muy inestable y riesgosa con relación a los propios grupos indígenas con los cuales estos sectores de la sociedad criolla se están enfrentando. La propuesta de este juego de fuerzas hegemónicas fue captar líderes en beneficio del plan propio. Algunos se dejaron captar totalmente, otros entraron en este juego, negociaron, pactaron, pero a la vez, que es el caso de Cafulcurá, hicieron su propio juego. La campaña al desierto terminará con la ocupación del camino de los chilenos, evitando el robo de ganado hacia el lado occidental de la cordillera e incorporando 2.900 leguas de tierra hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires. Coñuepán, retenido nuevamente de volver a Chile por la influencia del general Rosas, seguirá actuando como defensor de sus intereses, lo que le reportará nefastas consecuencias. En 1835 ingresó a La Pampa el joven cacique Juan Calfucurá, acompañado de 800 araucanos. Se apoderó del mando de los borogas y, reuniendo a varias tribus a su causa, se estableció en la región de Salinas Grandes para formar una confederación. A pesar de que pactó con el gobernador Rosas, más tarde se volverá contra él, organizando los malones más grandes registrados en la historia de Argentina. Los aborígenes, a su vez, mantendrán sus propias luchas y rivalidades por el poder.
La figura de Coñuepán se verá eclipsada con la aparición de este nuevo líder indígena, más poderoso y, a la vez, más sutil. Asimismo, por sus cruentas acciones en contra de parcialidades enemigas durante su trayectoria en La Pampa, encontrará un trágico y confuso final durante un malón ocurrido en su campamento de Bahía Blanca en 1836. Varios de sus seguidores veían que era demasiada las muertes de indígenas por una causa que no era de ellos, ¿no? Se produce este levantamiento de indios al que le hice mención, entre los cuales hay indígenas de otros grupos e indígenas de su propio grupo que están disconformes con su cacique, y lo sacan vivo de Bahía Blanca, se lo llevan vivo. Eso supone, para alguien que esté, digamos, más o menos informado de las costumbres indígenas, supone que la muerte tiene que haber sido una muerte lenta y terrible. Fue muerto en una forma bastante confusa, pero posiblemente yo creo que estaba Rosa detrás de la muerte de cacique Venancio. Que después de una terrible racia que hacen, ¿no es cierto?, contra los, comillas, enemigos políticos, como decimos, era una guerra ajena, espantados, su propia tropa le da muerte. Y suponemos una muerte del tipo ritual, que incluía la mutilación del cadáver y posiblemente la extracción del corazón cuando Venancio todavía estuviera vivo. Le había dejado en depósito a uno de los pulperos de la localidad un baúl que contenía, digamos, una serie de bienes, de ropa, de armas, que él esperaba recoger, ¿no es cierto?, en algún momento, y que desde luego no pudo hacerlo porque murió. Es una persona que de una cultura que a su muerte es tratada con leyes y decretos y mentalidad de otra cultura. Luego se considera que si no hay un hijo directo, sanguíneo, esos bienes van a parar al Estado. Sí aparecen unos plateros de Buenos Aires a los que él les había encargado la confección de un sable, las guarniciones en plata de un sable más que nada. En este expediente que está aquí en el archivo histórico, que hice la transcripción, aparentemente a 2 años de la muerte de Coñuepán no hay herederos. Tenía por lo menos 7 hijos, 2 de los cuales estuvieron con él aquí. Inclusive uno de ellos fue luego oficial del Ejército Nacional. Posiblemente, y tengo entendido, después hubo reclamo, porque finalmente Ramón se hizo cargo de algo, pero el ganado parece que no apareció nunca. Ese baúl fue abierto y se hizo un inventario con todo lo que había allí. Y lo que había en el baúl nos está dando la pauta de un tipo de personalidad muy especial que, por decirlo así, está a medio camino entre la imagen que nosotros tenemos de un indígena y a medio camino entre la imagen que tendríamos de un militar de la frontera, ¿no es cierto? Líderes indígenas como Venancio Coñuepán, unos con trayectorias más preponderantes que otras y bajo el sello de realistas, federales, unitarios, republicanos o patriotas, han formado hasta el momento parte de un pasado común, el de los grandes caciques olvidados del siglo XIX. Sin embargo, la leyenda de Coñuepán permanecerá en la memoria de sus descendientes y en documentos que lo recuerdan como un gran aliado de las nuevas repúblicas. Los investigadores de Chile y Argentina seguirán buscando, bajo distintos prismas, valorar y entender sus actos para explicar a las nuevas generaciones cómo estos caciques relegados de las páginas de la historia contribuyeron a moldear el carácter de sus naciones y el de las actuales relaciones interétnicas. Para mí, fundamentalmente, estas personas que se movieron entre estos dos mundos y que supieron, porque había que saber moverse, ¿no?, para poder en cierta forma perdurar y tener prestigio y tener poder, y son mediadores étnicos. La figura de Venancio Coñuepán da cuenta del aporte que hace la sociedad mapuche a la construcción de este país y de esta nación.
que es fundamentalmente multiétnica. Venancio se va moviendo en un mundo muy conflictivo y complejo, persiguiendo intereses individuales y de grupo, y que a partir de allí sus adhesiones, ¿no es cierto?, experimentan variantes a lo largo del tiempo. Y no solamente las suyas, la de todos los actores sociales que están comprometidos con el problema. Pero sobre todo hay una cuestión que es la supervivencia. O sea, en medio de ese mundo, que es ese universo que cambia, que parece que se derrumba, depende del lado donde uno esté ubicado, va a sobrevivir o no. Pero lógicamente esos liderazgos tienen un riesgo importante, que es el hecho de que en la medida que uno constituye esas redes tan espesas, digamos, va generando también una red muy espesa de enemigos, que son finalmente en algún momento los que lo ponen a uno entre la espada y la pared, ¿no? El tatarabuelo iba a irse a Argentina, montó su caballo. Al despedirse de su mujer, al despedirse de su hijo, y las mujeres le decían: tómense de la manta, tómense suquiétenlo, tómenlo del caballo, tomen la cola del caballo, de la manta, le tomaron la manta, para que no se vaya su papá. Entonces él, antes de despedirse, cantó, y más o menos así cantó: Chunkurelo yafun, hueco fuñi coñi, caballo niña we, caballo niña we, fin meo, pifinga, tañi curre manse, tañi curre manse. Se malene kaingo, pichiche la corre, cacarme que yengu. Se malene kaingo, pichiche la corre.